El fútbol, a menudo, se define por momentos explosivos, un gol imposible, una carrera desenfrenada, una atajada milagrosa. Pero hay otra clase de genio, uno más silencioso, más cerebral, un genio que no necesita el foco para brillar, porque su luz emana desde el centro del campo, organizando el caos, dictando el ritmo, convirtiendo el juego en una sinfonía. Hoy nos sumergimos en la carrera de un maestro del pase, un estratega con botas de fútbol, un arquitecto de victorias, Xabi Alonso. Nacido en Tolosa, en el corazón del País Vasco, Xabi llevaba el fútbol en la sangre. Su padre, Perico Alonso, fue un reconocido futbolista que triunfó en la Real Sociedad y el Barcelona. Desde pequeño, Xavi y su inseparable amigo Mikel Arteta pasaban horas pateando un balón en las playas de San Sebastián, soñando con seguir los pasos de sus padres. No sabían que el destino les preparaba carreras legendarias, aunque en caminos separados. Fue en la cantera de la Real Sociedad, en Zubieta, donde ese talento innato comenzó a pulirse. Xavi no era el más rápido ni el más fuerte, pero su visión de juego era de otro planeta. Leía los partidos como si fueran un libro abierto. Su debut con el primer equipo de la Real Sociedad llegó pronto, pero su consagración fue en una cesión al Eibar, en segunda división. Aquella experiencia, bajo la tutela del entrenador John Toshak, fue crucial. A su regreso a San Sebastián, Toshak no dudó en darle la capitanía con tan solo 20 años. Alonso se convirtió en el faro del equipo, el metrónomo que guiaba a una generación de futbolistas fantásticos como Nihat Kavechi y Darko Kovacevic. Juntos llevaron a la Real Sociedad a una temporada histórica, luchando por el título de Liga hasta la última jornada contra el Real Madrid de los Galácticos. Aunque no ganaron el trofeo, conquistaron el corazón de toda España con su fútbol valiente y atractivo. El mundo ya se había fijado en ese mediocentro elegante. En 2004, Rafa Benítez lo llamó para unirse a su revolución española en el Liverpool. En Anfield, Alonso no tardó en demostrar su clase. Su capacidad para lanzar pases largos y precisos de más de 40 metros se convirtió en su firma, una obra de arte que los aficionados de The Cop aprendieron a venerar. Se convirtió en el eje de un equipo legendario, junto a Steven Gerrard y Javier Mascherano en el centro del campo. Y entonces llegó aquella noche mágica en Estambul, la final de la Champions League de 2005. Perdiendo 3-0 al descanso contra el Milán, el Liverpool necesitaba un milagro, y Xavi fue parte de él. Marcó el gol del empate a 3, recogiendo el rechace de su propio penalti, un gol que simbolizaba la fe y la increíble remontada de su equipo. Levantó la Copa de Europa tocando el cielo en su primera temporada en Inglaterra. Con el Liverpool, Alonso ganó también una FA Cup, pero su leyenda en Anfield iba más allá de los títulos. Se convirtió en un ícono, un jugador querido por su compromiso y su inteligencia. Sus goles desde campo propio, tanto contra el Luton como contra el Newcastle, quedaron grabados en la memoria colectiva como la prueba definitiva de su audacia y su técnica exquisita. Era un jugador que pensaba diferente, que veía espacios y posibilidades donde otros solo veían un campo lleno de rivales. Mientras triunfaba en Inglaterra, Xavi se convirtió en una pieza fundamental de la mejor selección española de todos los tiempos. Con Luis Aragonés primero y Vicente del Bosque después, formó un doble pivote legendario junto a Sergio Busquets. Eran el equilibrio perfecto. Busquets aportaba la contención y la recuperación, y Alonso, la primera piedra de la construcción del ataque, el pase que iniciaba todo. Juntos conquistaron el mundo. La Eurocopa de 2008, aunque con un papel secundario, fue el inicio de todo. Pero fue en el Mundial de 2010 en Sudáfrica donde su figura se agigantó. Sufrió una de las entradas más recordadas de la historia de las finales, pero se levantó para seguir luchando y guiar a España hacia su primera estrella. 2 años después, en la Eurocopa de 2012, completó el triplete histórico, consolidando a esa generación como una de las más grandes de la historia. En 2009, el Real Madrid llamó a su puerta. Florentino Pérez estaba construyendo su segundo proyecto galáctico y Xabi Alonso era la pieza que necesitaba para dar sentido a todo. En Madrid, bajo las órdenes de Manuel Pellegrini y sobre todo de José Mourinho,
Se convirtió en el entrenador dentro del campo. Era la extensión del técnico, el que entendía y ejecutaba el plan a la perfección. Su inteligencia táctica y su liderazgo silencioso fueron claves para competir contra el mejor Barcelona de la historia. Ganó una Liga de los Récords, con 100 puntos y 121 goles y 2 Copas del Rey, una de ellas con aquella final inolvidable en Mestalla. Su etapa en el club blanco culminó en 2014, cuando, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el Real Madrid conquistó la tan ansiada 10ª Copa de Europa. Aunque no pudo jugar la final por sanción, su contribución durante todo el torneo fue absolutamente decisiva. Cuando muchos pensaban que su carrera entraba en la recta final, Xabi Alonso sorprendió a todos con un último desafío. Fichó por el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Fue un movimiento que demostraba su amor por el juego y su deseo de seguir aprendiendo. En Alemania se adaptó a un nuevo estilo, a una nueva liga, y siguió rindiendo a un nivel superlativo. Bajo la tutela de Guardiola, uno de los mayores innovadores tácticos, Alonso refinó aún más su comprensión del juego. Se convirtió, si cabe, en un jugador todavía más completo, dominando los secretos del juego de posición. Con el Bayern sumó 3 Bundesligas más a su palmarés, despidiéndose del fútbol profesional en 2017, como lo que siempre fue, un campeón. Pero la historia de Xabi Alonso con el fútbol no terminó ahí. Su mente privilegiada no podía estar lejos del césped. Comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid y luego regresó a casa, a la Real Sociedad, para dirigir al filial. Demostró paciencia y una metodología clara, preparando el terreno para el gran salto. Y ese salto llegó en octubre de 2022, cuando el Bayer Leverkusen, un equipo en crisis, confió en él. Lo que ha logrado en Alemania es simplemente histórico. Cogió a un equipo en puestos de descenso y no solo lo salvó, sino que lo clasificó para Europa. Y en su primera temporada completa ha hecho lo impensable. Ha creado una máquina de fútbol total, un equipo invencible que ha ganado la primera Bundesliga en la historia del club, rompiendo la hegemonía de más de una década del Bayern de Múnich. Y lo ha hecho con un estilo de juego valiente, ofensivo y tácticamente brillante. Ha construido un equipo a su imagen y semejanza, inteligente, elegante y ganador. La carrera de Xabi Alonso es una lección de inteligencia, de adaptación y de amor por el fútbol. Desde las playas de San Sebastián hasta la cima del fútbol mundial como jugador. Y ahora, revolucionando los banquillos como entrenador. Ha demostrado que el cerebro puede ser el músculo más importante en el fútbol. Su legado no son solo los títulos, que son muchísimos, sino una forma de entender y dignificar este deporte. Es el arquitecto silencioso, el maestro del pase, el estratega que sigue dibujando obras de arte, antes con los pies y ahora con la pizarra.